Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar continuando con la segunda parte del video respecto a alquileres en España. La verdad que se me hizo un poco largo, lo había escrito, había desarrollado un poco lo que quería hablar, lo que les quería compartir, se me hizo largo y por eso decidí partirlo y acabar la segunda parte con como dijimos, el proceso, el paso a paso del alquiler, algunos tips y recomendaciones. También vamos a estar hablando de algunos aspectos importantes de la ley de alquileres, cuestiones a tener en cuenta y los red flags o banderas rojas de alerta que tienen que súper tener en cuenta para los alquileres. Así que si están interesados con todo esto, quédense en el video. Bueno, comenzamos con el video de hoy, que como les dije es una continuación del video de alquileres en España. Que si no lo vieron todavía les recomiendo empezar por ese, que se los estaré dejando por aquí. Y bueno, ahora sí pasamos a, como les dije, el proceso del alquiler, cómo es el paso a paso de alquilar. Lo que siempre yo recomiendo primero, que parece una obviedad, pero por las dudas lo voy a decir, porque a veces lo he compartido con amigos o conocidos y me han dicho, como no lo había pensado, no lo tenía en cuenta. Me parece súper importante para facilitar la búsqueda, ya sea de una vivienda, de una habitación o de un piso completo, tener en cuenta y tener un listado probablemente escrito, sea más fácil como visualizarlo, de cuáles son nuestras necesidades, los requerimientos que tenemos y en lo posible tenerlos ordenados en orden de importancia, es decir, lo que sí o sí quiero y no voy a dejar de tener y lo que puedo como negociar, porque hay que tener en cuenta que cuando uno busca una vivienda puede que pase que consiga una que reúna todos los requisitos, pero suele ser bastante difícil, entonces hay que empezar a negociar cuáles podemos dejar de lado o prescindir y cuáles sí o sí no queremos dejar de tener. Por eso me parece súper importante hacer este listado en ese orden de prioridad, analizarlo, tenerlo en cuenta si vamos a compartir la vivienda con un familiar, una pareja, lo que sea, hacerlo en conjunto para que estar alineados al momento de la búsqueda. No solo para que la búsqueda sea más específica y más eficiente en tiempo también y no ver propiedades que por ahí no van a cumplir esos requisitos ya de base, sino también para ayudarnos a decidir llegado el momento, porque como les dije, el mercado inmobiliario se mueve muy rápido, hay mucha demanda de viviendas de alquiler y no tanta oferta, o sea, sí hay, pero en general la demanda es mayor, con lo cual a veces la decisión tiene que ser rápida. El segundo paso es la búsqueda. Obviamente la búsqueda en las plataformas es una de las principales formas de buscar. De hecho, como les dije, pueden empezar a mirar desde antes de llegar a España para ir teniendo referencias de precios, de presupuesto y demás que tendrán que tener en cuenta. Pero además de buscar en las plataformas, también lo repito acá, es muy importante que busquen físicamente, así a la vieja escuela, porque acá hay muchas oficinas inmobiliarias, trabajan en forma zonificada, entonces en general cada barrio, cada zona tiene sus propias oficinas de cada franquicia o incluso de inmobiliarias propias que se han desarrollado de toda la vida en ese barrio. Entonces es súper importante que se acerquen, pregunten, que los conozcan también. Este es un modo también de romper a veces los filtros telefónicos, porque como yo, habiendo trabajado en inmobiliaria, les puedo decir que se hace mucho filtro telefónico, obviamente por un tema de tiempos, de que los comerciales inmobiliarios no tienen tanto tiempo de mostrar a todo el mundo la propiedad, entonces se filtra mucho por teléfono. Pero si ustedes están convencidos de que esa propiedad puede ser una posibilidad para ustedes y si bien por ahí no tienen quizás todos los requisitos, como hablamos en otro video, pero tienen alternativas para acompañar opciones, no dejen de presentarse, de ir en forma física. A veces no les den mayor atención, pero en otras oportunidades quizás se cruzan con una persona que los conozca y confíe en ustedes y les quiera mostrar la propiedad y demás. O quizás les ofrezcan propiedades que todavía no han sido publicadas y eso también nos da ventaja frente al resto de las personas que buscan. El tercer paso y casi en paralelo con la búsqueda es preparar la documentación, es decir, toda la documentación que nosotros tengamos, lo aconsejable es que la tengamos lista en una carpetita de un drive o impresa también o en el mail, ya todo listo, los documentos acompañados y demás, como a ustedes les sea más fácil, pero que la tengan fácil de poder reenviar, porque generalmente cuando vamos a visitar las propiedades, si nos gustan, las inmobiliarias suelen trabajar de dos formas
que pueden ser o que nos pidan que hagamos una seña, firmemos como un convenio de seña de la propiedad, en la cual en ese mismo momento también nos van a pedir que mandemos toda la documentación para que ellos en general con gestorías o aseguradoras realicen el proceso de estudio de esa documentación y de análisis, ver si pasamos esa aprobación para poder ser los inquilinos. O la otra opción es que no nos pidan seña y directamente nos pidan que mandemos la documentación y ellos hagan el estudio. Entonces, en cualquiera de los casos, tener la documentación lista y lo más clara posible y lo más completa posible va a facilitar a que nosotros seamos aceptados en esa propiedad y, como les dije, no perderla, porque lo mismo lo que vengo diciendo, el mercado inmobiliario va muy rápido y puede pasar que por no tener la documentación lista nos perdamos una propiedad que quizás era una buena oportunidad para nosotros. Luego está el llamado, la insistencia, el contacto por redes, también en las plataformas como Buddy, por ejemplo, que es para compartir. Es muy importante que se hagan un buen perfil, que le pongan onda, que pongan fotos, que hablen de ustedes, de sus gustos, de sus intereses y que traten de matchear con las personas que ponen cosas similares para que también la convivencia en cierto punto sea después más amena. No es algo que se pueda prever, pero sí es algo que se puede como hacer un cierto análisis y ponerle onda al hacer el perfil para que también nos elijan o nos den la posibilidad de ver la propiedad en el caso que sea una habitación compartida, por ejemplo, o un piso compartido. Después va a estar el tema de las visitas y en ese momento, como les dije, es muy importante tener tanto a disposición un poco de dinero para el caso de que nos toque realizar la seña, como toda la documentación que seguramente también nos van a pedir que enviemos para pasar el proceso de análisis de nuestra documentación y después confirmarnos si quedamos elegidos para poder alquilar esa propiedad. Luego viene la firma de contrato. De acá solo decirles que estén súper atentos, que lean muy bien, que si bien la ley de propiedad de arrendamiento urbano, como se llama acá, tiene sus protecciones y demás para el inquilino, siempre tengan en cuenta que lo que se firma en el contrato es la voluntad que han aceptado las partes y va a ser lo que valga también. Entonces, lean, con recomendación, lean muy bien el contrato. En lo posible, si pueden, pídanle, si es una inmobiliaria o incluso si es un dueño también, que se los envíe previamente por mail, porque obviamente es más difícil leer el contrato en el momento que está pasando todo, que estamos intercambiando plata, que estamos intercambiando la llave, que nos están explicando cosas del piso. Es mucho más fácil si ustedes antes lo pudieron leer tranquilos en su casa, incluso mostrárselo a alguien, leerlo con alguien más y demás. Mi experiencia es que acá los contratos son bastante más sencillos, a mi modo de ver, la redacción, que en Argentina. No suelen tener mucha vuelta rara, pero lo mismo, siempre léanlo, porque lo que estén firmando es lo que va a valer después. Y por último, una vez que firman el contrato, intercambian el dinero, que puede ser en forma que se los pidan que lo hagan por transferencia, que es lo más usual. También puede ser en físico, pero en general es más por transferencia. Paguen también los servicios de la inmobiliaria y finalmente les entreguen las llaves para poder ver su piso. Última recomendación o último paso que tienen que tener en cuenta siempre, o en la mayoría de los contratos, y si no está, pídanlo que lo agreguen, les van a dar 10, 15 días, un mes para que ustedes revisen tranquilos, vivan la propiedad y vean si hay alguna falla que pueda surgir. Todo eso que surja en ese primer tiempo se los tienen que arreglar de parte del inmobiliario, de parte del dueño. En realidad el inmobiliario en general es como un intermediario y siempre esto es el dueño o bueno, alguna empresa, algún seguro que el dueño tenga del hogar, que acá también se utiliza mucho, pero no dejen de estar atentos a que esa cláusula esté en el contrato y a utilizarla a su favor. Cuando lleguen a la propiedad saquen fotos, si hay cosas que están rotas, que no están buenas, manden un mail notificando. A ver, no se trata de volverse pesado o ser un inquilino un poco molesto, pero sí de que es su derecho, de que es nuestro derecho y de que uno también tiene que cubrirse y protegerse, porque después cuando entreguemos la propiedad, todo lo que no hayamos notificado anteriormente nos los van a cobrar a nosotros, arreglos o lo que sea. Entonces mejor tener todo claro, por eso siempre un mail, fotos y demás. Pasando a este punto del proceso, vamos a esos datos importantes que tienen que tener en cuenta de la ley de arrendamiento urbano, que es la ley que rige para el tema alquileres de vivienda acá en España. La pueden buscar así si quieren leerla en detalle. Obviamente yo voy a tratar de ser lo más sintética posible. Lo primero, decirles que el precio del alquiler se pacta libremente, no hay ninguna limitación respecto a cuánto sea el precio, así que eso es cuestión de lo que regule, digamos, el mercado, lo que se está ofreciendo, y si ustedes aceptan el precio que se puso, es lo que van a pagar. Respecto también al precio del alquiler mensual, tengan en cuenta que puede estar estipulado por contrato que haya una actualización. Esta actualización, si está estipulada, no es de libre pacto, sino que es la del IPC, del INE, que es
el Instituto Nacional de Estadísticas, que tiene el índice del IPC, que es el que se regula y el que se utiliza justamente para actualización de precio de vivienda. En España en general, si bien muchos contratos incluso la tienen, muchos dueños ni siquiera ejercen esa cláusula y no te actualizan el precio, pero esto ténganlo en cuenta, estamos 2022, hay bastante más inflación de lo que está acostumbrada España y Europa en general, por la guerra y demás, ha subido bastante la inflación, con lo cual probablemente si la cláusula está, estén atentos porque puede ser que haya un incremento. La verdad que el índice es súper ajustado y como en general hay mucha estabilidad económica en España, no suele repercutir, incluso si lo tuvieran en cuenta a veces son 10 euros de diferencia, 15 euros de diferencia, y de hecho lo que se dice de ese índice es que podría hasta ser a favor, podría hasta bajar el alquiler en un año que no haya habido ninguna inflación y que los índices que tomen den como que hay que bajar el alquiler. Por eso digo que muchas veces los dueños ni siquiera la ejercen, la cláusula, pero para que lo tengan en cuenta que puede existir y que puede estar. No es lo usual que se modifique el precio del alquiler, pero puede pasar. Después, otra cosa interesante es respecto a la duración del contrato. Los contratos duran como mínimo un año y a partir de ahí se prorrogan automáticamente hasta 5 años a favor del inquilino, a favor del arrendatario, como se dice, si el dueño es una persona física, o 7 años si el dueño es una persona jurídica, es decir, una empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que en general los contratos duran un año, pero se prorrogan automáticamente. Vamos a hablar del caso común, que es que el dueño sea una persona y no una empresa, el dueño del piso o del departamento que estemos alquilando, por 5 años más, o sea, hasta 5 años más. Todos los años se va a prorrogar automáticamente. Esto es a favor del inquilino. Es decir, que si yo me quiero ir, no es que yo estoy atada 5 años al piso, no, si yo me quiero ir como inquilina, puedo desistir de ese contrato siempre que avise con 30 días de anticipación a la finalización de ese primer año o a la finalización de la prórroga en la que estemos, sea el segundo, el tercer año o lo que sea. ¿Y por qué digo que este artículo es a favor del inquilino? Porque el dueño no puede desistir de ese contrato de alquiler como si tiene la posibilidad de hacerlo libremente el inquilino, porque el dueño solo lo va a poder hacer en el caso de que haya incluido expresamente la cláusula en el contrato que se firmó, que en general la verdad que está la cláusula, yo en mi contrato la tengo y la he visto también en los contratos que hacíamos en la inmobiliaria, pero lo que dice ahí es que es lo que la única posibilidad que da la ley es que sea para vivir él o un familiar de consanguinidad directa de él. Esos son los únicos los casos en los cuales la ley le permite, siempre y cuando haya incluido la cláusula en el contrato y lo avise con 2 meses de anticipación, recuperar la propiedad antes de que se cumplan los 5 años. Ahora, ¿el inquilino puede desistir del contrato en cualquier momento? No. Los primeros 6 meses de todo contrato de arrendamiento son de obligatorio cumplimiento, es decir, que sí o sí me vaya o pase lo que pase, esos primeros 6 meses los tengo que pagar, al menos por ley y por contrato. Después, si uno arregla otra cosa con la persona porque es una situación súper excepcional y el dueño le quiere hacer una excepción o lo que sea, es aparte. Pero en principio los primeros 6 meses son de obligatorio cumplimiento y siempre tengo que vivir ahí, o por lo menos nadie te va a obligar a vivir, pero pagarlos. El resto de los 6 meses hasta cumplir el primer año de contrato depende de lo que se haya pactado expresamente el contrato. Por eso les digo siempre, lean muy bien el contrato, porque la ley permite que siempre que se avise con 30 días de anticipación se pueda desistir, pero también permite que dentro del primer año se pueda colocar una indemnización que se pacta en el contrato de hasta 1 mes por cada año de contrato que quede pendiente. O sea, hasta los 5 años esos que dijimos, 1 mes de alquiler por cada uno de esos años. Entonces, si estamos dentro del primer año, nos podrían cobrar una indemnización de 4 meses, por ejemplo. Pero bueno, esto va a depender de lo que diga cada contrato, pero la ley da esa posibilidad, por eso le digo que lo tengan en cuenta. Porque a veces uno dice, bueno, ya pasé los 6 meses, no pasa nada, y tienen que siempre ir a leer el contrato a ver qué dice específicamente su contrato respecto de eso. Luego, si ya están después de ese primer año, están en una prórroga, en un segundo año prorrogado, por ejemplo, van a poder desistir siempre que avisen con 30 días de anticipación. Bueno, por último, otra cosa que quisiera destacar de la ley es el tema de las fianzas, que se puede pedir desde 1 mes de fianza, que esa fianza se devuelve si está todo bien en el piso, en el departamento.
y que puede ser más de un mes también. Y también tener en cuenta que el mes por adelantado que se cobra debería ser uno solo, nunca más de uno. Sabemos que en la práctica muchas veces, sobre todo para el caso de los inmigrantes, nos piden anticipar más meses. Sepan que legalmente no se podría, pero bueno, también entiendo que muchas veces es casi que la única forma de acceder a una vivienda. Así que nada, se los digo solo para que lo sepan y lo tengan presente, que la ley no lo permite en principio. Y otra cosa que les iba a decir es que generalmente, según lo que establece la propia ley y después, bueno, también lo que diga cada contrato, todo lo que sean los gastos de servicios, que acá les dicen suministros individuales, como puede ser el gas, la luz, el agua, también si está individualizada, que dependen del consumo propio, los paga el inquilino, lógicamente. Y todo lo que sea como propio de la vivienda o que no se pueda individualizar, como son los gastos de comunidad, que sería como lo que en Argentina le decimos las expensas comunes, también las tasas o impuestos que cobre el ayuntamiento, por ejemplo, por la limpieza, por la basura y demás, las debería en principio pagar el propietario. Esto es lo que dice normalmente la ley y lo que pasa normalmente en la práctica también, pero siempre estén atentos de su contrato porque puede pasar que esté pactado distinto. Entonces tenganlo presente de leerlo y estar atentos qué les corresponde pagar a ustedes. Acuérdense que no es solo el mes de alquiler, porque alquilar una propiedad tiene un montón de otros gastos como los que decía recién, entonces tengan en cuenta qué van a tener que pagar ustedes y qué no. Este es otro de los beneficios cuando uno alquila los primeros meses, por ejemplo, una habitación, que fue algo que hablé en la primera parte, en el primer video, que generalmente las habitaciones incluyen ya el precio de los servicios. Y la verdad que acá en España los servicios son un precio a considerar, no es algo menor. No digo que son carísimos ni que son imposibles de pagar, porque no es así, pero sí suman un importe grande, importante a lo que es la renta. No es algo menor, entonces es importante que lo tengan presente. Ahora sí vamos a ir a la última parte del video, que son esos red flags, esas banderas rojas de alerta que tienen que tener en cuenta respecto a todo lo que es el mundo de alquileres. Y más si son inmigrantes, si no son de España, si no han vivido toda la vida en España, cosas que hay que estar súper atentos. El primero, y a diferencia de todo lo que puedan creer, porque, no sé, primer mundo, país desarrollado, lo que quieran decir, que es Europa, no sé qué, existen. Y hay un montón de casos de estafas respecto al tema alquileres. Casi diría que es uno de los puntos en los cuales se realizan más estafas. Así que mi primera bandera roja es súper atentos cuando busquen alquileres, sobre todo cuando busquen desde sus países de origen, cuando no estén acá en físico, no caigan en estafas. Atentos. ¿Cuáles son esas alarmas que nos pueden ayudar a darnos cuenta que es una estafa? Obviamente, siempre que sea con empresas, sea inmobiliaria, sea una empresa que diga que se dedica a alquilar o lo que sea, buscar la empresa, buscar las referencias, buscar las páginas, si tienen cuentas en redes sociales, ver cuántos seguidores tiene, hacer un análisis pero exhaustivo, porque incluso muchas veces clonan páginas, ponen páginas parecidas, entonces ser como súper detallistas. Si nos mandan mail, ver los mails, cuál es el mail, si el mail es realmente el de esa página, el de esa plataforma que dicen, o si tiene alguna letra cambiada. Las páginas que son más seguras en internet, esto no es un tema que me compete para nada, pero bueno, son las que tienen el https://. Eso nos dice que esa página es segura, que ha pasado un proceso de verificación y de seguridad informática, con lo cual esa página en principio debería ser más segura y no debería ser de las de estafa. Entonces todas estas son cositas que pueden tener en cuenta. Otra que es muy fácil es cuando nos ofrecen algo muy económico y que está muy bueno para ese precio. Es decir, cuando nos están ofreciendo algo que está fuera de mercado, el precio o por las condiciones que tiene, duden. Primero duden, por ahí es la oportunidad de su vida y nada, buenísimo, pero de primera desconfíen, duden, no caigan ni por desesperación, ni por esperanza, ni por falsa ilusión en ese tipo de situaciones, porque hemos conocido casos lamentables de gente que ha puesto un montón de meses para anticipado, que ha perdido todos sus ahorros, que se ha tenido que volver por estafas de este estilo. Por eso soy tan insistente con el tema. Otra cosa,
Ninguna empresa seria, sea inmobiliaria, sea empresa que se dedique a administrar departamentos para pisos compartidos o departamentos de alquiler turístico y demás, les van a pedir que ustedes pongan toda la plata de una. No funciona así, siempre te van a pedir primero una seña. Entonces, esto también esté muy atento, porque no es lo mismo perder 500, 800, 1000 euros de seña que perder 6 meses por adelantado, 12 meses, como ha pasado en muchos casos. No pueden depositar 6.000 euros a una empresa que no saben ni si existe. Por favor, se los pido, súper atentos con esto. Y por ahí lo más fácil, tratar de chequear en físico en el lugar, si tienen un amigo, un conocido que vaya y vea. Contratar servicio de personal shopper, que es la persona que se encarga de buscar viviendas, pero del lado del inquilino, sería como la otra cara del agente inmobiliario. Existen, pueden ser un poco caros, pero también viendo las reviews, viendo las redes, viendo que sea un profesional serio, nos da la posibilidad de que sí o sí voy a alquilar a distancia desde mi país de origen, por lo menos tengo a alguien que está verificando que esa propiedad existe, que no es una estafa, que de verdad voy a poder alquilar eso y no estoy tirando mi plata a una estafa. Entonces, súper alertas con eso, no se confíen, pasa en muchísimos más casos de los que quisiéramos, así que a estar pendientes con ese punto. El segundo red flag es buscar con tiempo, porque muchas veces también se caen estafas por haber empezado la búsqueda muy sobre la fecha. Entonces, y estar desesperados y necesitar una vivienda, y una cosa lleva a la otra y termino entrando en una situación que no es la ideal. Busquen con tiempo, sobre todo si van a viajar o a asentarse en ciudades costeras de España y cerca de las fechas de las temporadas altas. Es muy difícil conseguir, sobre todo si quieren algo como a largo plazo, porque obviamente la mayoría de los que alquilan propiedades en zonas costeras, cuando se va acercando la fecha de temporada alta, que sería a partir de mayo o junio acá en España, quieren tener esas propiedades libres y aprovechan para alquilar en forma turística, que les es mucho más rentable. Entonces, siempre estén muy atentos también a cuánto tiempo van a necesitar para alquilar. No se confíen, no crean que alquilar es fácil, porque creo que si han prestado atención en estos 2 videos que he hecho, se habrán dado cuenta que es uno de los puntos quizás más difíciles a tener en cuenta cuando uno está empezando una nueva vida en otro país. Por lo menos acá en España se da así. Entonces, por favor, háganlo con tiempo. También una recomendación que quizás que se pudiera dar es tener en cuenta si van a venir con chicos, quizás venir uno primero de la familia y no toda la familia, si no tienen resuelto el tema del alquiler, porque como les digo, no es sencillo conseguir, y el tema de estar con chicos y toda la familia a cuesta suele generar más presión y más desesperación. Entonces, si está dentro de las posibilidades en ese plan migratorio, en esa organización, que si hay chicos sobre todo por medio. Digo esto ¿por qué? Porque si uno está solo o está en pareja es distinto, uno se puede bancar más situaciones, pasar más incómodo, podés conseguir una habitación como última alternativa si no conseguís piso para cuando lo tenías previsto, pero si estás con chicos va a ser todo más complicado, entonces ténganlo súper presente este otro tips. El tercer red flag, y tiene un poquito que ver con el primero, es visitar el piso y visitar la zona. No se confíen de las fotos, no se confíen de los videos. O sea, hoy en día yo sé, con el tema de la digitalización, cada vez más tenemos fotos, tenemos videos, nos suben todo, podemos ver todo por la web y decimos, listo, fantástico, ahorro tiempo. Mi recomendación es que tengamos en cuenta que vamos a vivir ahí 1 o 2 años, el tiempo que sea. Entonces, tenemos que sentirnos cómodos, es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestro barrio, es súper importante porque a veces nos van a mostrar el piso a detalle y todo, pero no vamos a saber cómo es el barrio. También yo recomiendo ir de día, ir de noche, si no es un barrio que ustedes conozcan, no tanto por la inseguridad, porque sí hay algunos barrios más inseguros que otros en España, no es lo más usual, pero sí hay, existen. Pero no solo por eso, sino como si te gusta la movida del barrio, si te queda cómodo, un montón de cosas que por ahí uno a través de una foto o de un simple anuncio no va a poder ver. Entonces, otra alarma y alerta roja que yo diría es tener súper en cuenta de tratar de hacer visita física tanto al piso como al barrio, a la zona. Y como les decía, si no lo pueden hacer ustedes en primera persona, a ver si no tienen un amigo, un familiar que lo pueda hacer por ustedes, o en su defecto contratar a alguien que se dedique a esto. Siempre que contraten servicios, háganlo con profesionales serios, que ustedes puedan ver las reviews, las devoluciones, las distintas formas de comprobar que ese profesional también es serio y que va a hacer bien su trabajo para
el bien de ustedes. El cuarto red flag que anoté en tema alquileres es un poco lo que se los dije antes, pero se los voy a repetir: leer y entender el contrato. No se cuelguen de leo el contrato en el momento que me lo lee el agente inmobiliario a la hora de firmar, porque en ese momento estamos nerviosos, estamos pensando en mil cosas y no le prestamos atención. Traten de pedir que les envíen el contrato antes. Es súper usual hacerlo, es lo más normal. De hecho, en general, una buena inmobiliaria que trabaje bien y demás se los va a ofrecer enviárselos antes para que ustedes lo miren, para que vean que no haya errores tampoco en los datos y demás. Así que súper atentos con eso, porque lo que firmen es lo que después va a valer para toda la vida de ese contrato, sea 1 año, 2 años, 3, 4, 5. Acá los contratos, como les dije, se pueden prorrogar hasta 5 años y después incluso 3 más. Pueden ser súper largos, así que es muy importante que tengan en cuenta lo que firmaron. Y bueno, sin más que agregar, no los quiero aburrir más, los voy dejando, voy cerrando este video. Espero les haya sido útil. Cualquier pregunta que tengan me pueden dejar en comentarios, también en redes sociales, que por ahí estoy más pendiente. Tenemos Instagram, TikTok, y no olviden darle like, compartir el video si saben que a alguien más que le pueda servir, y suscribirse para estar atento al resto del contenido. A nosotros nos sirve también un montón para seguir generando contenido para ustedes. Muchas gracias, hasta el próximo video.